Muy buenas, distinguida teleaudiencia del ciberespacio. Estamos con Cultura Política de los 7 ciudadanos. Previamente el editorial, saludándolo a Ismael y a María Luisa que están aquí con nosotros. Hacemos un saludo especial a personajes que analizan el programa y nos envían sus comentarios vía correo electrónico o vía YouTube. No publicamos sus nombres, pero sus opiniones nos conmueven y estimulan sobremanera, ¿no? Un abrazo a todos ellos, les agradecemos por sus comentarios tan atinados y oportunos. Maco, con el editorial. Gracias, Nacho. Gusto en saludarlos a todos. Nuestro editorial 27 de septiembre. La palabra en el Perú de hoy. ¿Cuál es la situación actual de la palabra en la construcción de ciudadanía en el Perú de hoy? ¿Cuál su significado, su valor? ¿Tiene destino seguro o no lo tiene? ¿O estamos en medio de un escenario social y cultural de alta incertidumbre? Interrogantes que vale su peso en oro al aceptar que las personas, los seres humanos, somos lo que somos en y con la palabra. Wittgenstein sostuvo que los límites del mundo de una persona son los límites de sus palabras. La palabra es la persona. Con ella se construye frases, oraciones, se hace lenguaje y se comunica con otros, ya sea en situaciones en las que hay que narrar hechos o en otras en las que se debe dar órdenes u otras en las que se niega la validez o no de afirmaciones sobre la realidad objetiva o no de los acontecimientos que se observan y describen con rigor metodológico. También ocasiones en que lo deseable es plantear pautas honorables para la conducta de cada quien en relación con lo bueno o malo, lo bello o lo feo. En gran síntesis decimos que la fuerza de la palabra se activa por y en el lenguaje y con ello se completa la más compleja realidad humana que no es otra que la comunicación. Ya sea que se trate de oír, percibir sonidos con el oído, o escuchar, que es prestar atención a lo que se oye, a lo que se dice y cómo se dice, ya sea por funcionarios del Poder Ejecutivo con la Presidenta de la República a la cabeza, congresistas, periodistas, opinólogos, empresarios y demás, hace posible, aunque no deseable, construir escenarios vigentes acerca de lo que le sucede a la palabra. El primer y de contenido calamitoso es que ésta se ha pervertido. Se la usa para mentir aviesamente, sin descaro, sin vergüenza, y lo que es más, con palabras de mando. Basta escuchar a la más alta autoridad del Poder Ejecutivo para caer en cuenta de ello. Escenario en que la palabra ya no tiene destino, excepto si se logra producir un trastoque radical en la composición de las autoridades en ese poder. Radical quiere decir sacar el mal desde su raíz. El segundo plantea que la palabra, por obra y gracia de quienes ejercen el poder hoy, está entrando en una ruta sagrada para completar su completa banalización e idiotización, ya que el mal uso que de ella se hace no se debe a quien la pronuncia, sino a quien nos enseña y obliga desde la más alta autoridad. El fenómeno de la imitación en el campo de la teoría de la dependencia se viste de gala. Otro escenario plantea que la palabra en el país se ha perdido, extraviado, y a pesar de que se la viene buscando aún no se la encuentra. Probablemente no se la encuentre ya que para que se logre la fortuna de hallarla, deberían cambiar de condición existencial y estatus las personas que la buscan. La esperanza en este escenario está viva. Se la encontrará. No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Un escenario que toca la estructura del sistema social y de gobierno en la historia patria es su vulgarización, cuyas raíces están en los vacíos y en las debilidades de la educación básica regular, y un síntoma efectivo de las mismas iniquidades
de las inmensas iniquidades a las que lamentablemente nos vamos acostumbrando a verlas y escucharlas como normales, porque siempre fue así. Este campo de la realidad de la palabra va de la mano, pero en otro sentido, con su instrumentalización. Se trata de la palabra que se desenvuelve en los límites de una cárcel, la que está constituida por un método que además está inscrito en un sistema operativo electrónico, un aplicativo, que no permite su uso con libertad. Y la lectura de los hechos y situaciones de la realidad con imaginación, creatividad, enfoque histórico y cultural. La palabra presa en su propia instrumentalización refleja la esencia del actual mundo de los negocios y del éxito. En síntesis, decimos que si el mito y el logos es palabra, ambos en el país y el mundo están perdiendo las coordenadas existenciales de la humanidad, como entendimiento y comprensión, de respeto de uno por el otro. Se impone un tiempo de reflexión y el reaprendizaje del valor y significado trascendente de la palabra que se respeta a sí misma en la construcción de ciudadanía. Dicho al revés y al derecho, queda lo dicho. Etiniquicho, manacho. Muy bien, el editorial. Ahora vamos a hablar sobre un tema de historia inmediata. Presunción, arrogancia y alteración histórica. Hace algunos años, exactamente el año 2010, el gobierno regional de Arequipa, presidido por el que antes fue rector de la UNSA, que destacó solamente como constructor de infraestructura y luego se desempeñó como alcalde provincial, nos referimos a Juan Manuel Guillén Benavides. Pues bien, él, ese personaje, tuvo la feliz idea de publicar libros sobre el pensamiento regional de Arequipa, bajo el título de Biblioteca Juvenil Arequipa, con el auspicio económico de la Asociación Cerro Verde. Fue feliz la idea, lastimosamente consumada con infelices inexactitudes en el comentario de presentación. La propuesta, compuesta por 10 libros, armó un mosaico libresco que incluyó obras de autores conocidos, entre ensayistas, viajeros, poetas y también de tradicionalistas y cuentistas, donde es obvio no podía faltar Mariano Melgar ni Flora Tristán, y menos María Nieves y Bustamante, hoy desconocida a plenitud por la gran masa juvenil y senior de las personas que pueblan el escenario demográfico de Arequipa. La iniciativa, que consideramos encomiable, publica, no obstante, lo obvio y no toma en cuenta a poetas de la talla, por ejemplo, de Alberto Hidalgo Lobato y otros destacados bates. Sin embargo, ese no es el fondo del análisis a vuelo de pájaro avisor que hacemos ahora. Nuestro descontento apunta no a la selección antológica, sino a la presunción regionalista que imprimen los editores de la Biblioteca Juvenil Arequipa, atribuyéndose que lo publicado es una obra antológica pionera y única en su género con otras regiones del país y que esas regiones del país deberían emular. Dicen textualmente los editores que la Biblioteca Juvenil de Arequipa inaugura la literatura regional en el Perú y es la primera muestra de lo que podría llamarse la liberación intelectual de las provincias. Y siguen con la patraña histórica arguyendo que todas las regiones, pueblos y localidades deberían plantearse el reto de asumir su propia identidad colectiva en términos de producción intelectual, que es lo que define su personalidad. Y los editores continúan argumentando: alguien tenía que dar el primer paso y esa es Arequipa. Y rematan su descompuesto despropósito histórico acudiendo a una sentencia que alude que mientras Lima ríe, la sierra llora y Arequipa piensa. Y culmina redondeando sus imperfecciones anímicas y distorsiones emocionales, sosteniendo que a nadie se le ocurrió reunir esas producciones en un corpus literario. ¡Qué inmensidad de inexactitudes! Hasta aquí el desaguisado histórico. Afirmamos que las personas que fungen de conocedores y actúan con desconocimiento merecen crítica, pero quienes alteran la realidad histórica proceden violatoriamente a la realidad, salvo que la ignorancia acuda en su ayuda. Pero vamos al punto. Los primeros en efectuar antologías divulgadoras fueron los intelectuales de avanzada del Cusco, bajo la batuta de Luis Nieto Miranda, el Cholo Nieto,
que desde 1958 publicaron una soberbia antología sobre el Cusco. Luego vino el primer Festival del Libro Surperuano, antología que fue armada y concretada desde el Cusco con antologías sumatorias de escritores de Arequipa, de Puno y Cusco. Al año siguiente, un puneño nacido en Pomata, Vladimiro Bermejo Quiroga, concretó el primer festival literario acompañado por Alberto Bayón Landa, César Atahualpa Rodríguez y José Villalobos Ampuero, que dieron en ese año de 58 paso a otro festival, ya en Populibros, dirigido por Gustavo Quintanilla Paulet como director del Instituto de Extensión Cultural de la Universidad San Agustín de Arequipa, ¿no? Que incluía sendos estudios históricos como, por ejemplo, Las Revoluciones de Arequipa, escrita por el deán Gualberto Valdivia en 2 tomos, además de Cultura Poquina del Monseñor Leonidas Bernedo Málaga y Pliegos al Viento de Francisco Mostajo, por citar algunos autores consignados en esas antologías. Inmediatamente vino el primer Festival del Libro Puneño, también en 1958, bajo la cubierta de Populibros, donde se abordó la obra pedagógica de José Antonio Encinas y su inspirado ensayo de Una escuela nueva en el Perú. Y se incluyó a Emilio Romero Padilla con su sesudo aporte de El Perú por los senderos de América, y también a Juan Bustamante Dueñas, El Mundo Purico, llamado así porque viajó y dio la vuelta al mundo en 2 ocasiones, consignando y detallando sus impresiones sobre Europa y Asia. La antología sintetizó y compendió por obra de Manuel Suárez Mirabal la sugestiva poesía puneña, pionera de vanguardismo. En fin, años después, en 1987, llegó el segundo Festival del Libro Puneño con sendos títulos, ensayos y aportes que propició y auspició económicamente la Corporación de Desarrollo de Puno bajo la batuta del ingeniero José Luis Lescano Rivero. ¿Dónde se ubica el pionerismo arequipeño que resuella como tal 50 años más tarde? Reiteramos que la propuesta de los tubulares editores de esa antología perpetrada por un grupo de gente que desearía que Adán hubiera nacido en Arequipa, cometen chauvinismo. Y como Adán no nació en Arequipa, inventan y se atribuyen obras pioneras gozando de ese complejo de Adán. Vivir desconectado de la realidad que alimenta una mítica realidad pasajera es patología. Los editores se equivocaron atribuyendo a la Biblioteca Juvenil Arequipa la condición de primera y única iniciativa de divulgar literatura regional. Ese error craso, grueso y presuntuoso lo prohibió y divulgó un personaje que apellida Delgado Díaz del Olmo, que si fuera un real olmo, al decir de Octavio Paz, sería un olmo que siempre da peras increíbles. No obstante, es totalmente cierto que este editor Delgado Díaz del Olmo es un olmo que ha producido peras intragables, barnizadas de presunciones antihistóricas. Es claro que ciertos arequipeños ombliguistas, para sentirse únicos, pretenden excluir al sur. Y vamos a una realidad inmediata. Por ejemplo, en sus desfiles carnavalescos del 15 de agosto, excluyen expresiones medulares del arte popular puneño, ayacuchano y cusqueño para evidenciar sus peculiaridades y alegres monotonías. Creerse únicos evidencia soledad y presunción sumada a complejos adánicos. ¿Cuándo, nos preguntamos, los editores culturales de Arequipa evidenciarán cordura, sentido de verdad histórica y no alterarán la realidad para que alcancen respeto y consideración, por lo menos entre sus vecinos y entre los propios peruanos? Si eso sucede, será difícil que obtengan real afecto. La pátina histórica de ciertos arequipeños y su pertinacia es una proclividad histórica. Finalmente, todo lo que los arequipeños dicen sobre Arequipa, por favor, tómenlo con pinzas y con cálculo a inventario. Hagamos un alto a la presunción, a la arrogancia y a la alteración histórica le pongamos un stop. Esta ha sido nuestra memoria inmediata histórica. Bueno, ahora vamos a conversar sobre el mito que es el mito, que para qué nos asiste, el mito que además es un adversario oculto de la racionalidad absoluta, porque hay historias en la actualidad fundamentales que hasta hoy la razón no puede dilucidar y por ello se acude a la etnología, que respalda la función social del mito, y aún al psicoanálisis, que relativiza la relación entre razón y locura. Entonces, el mito
es un componente en la composición y armado de las sociedades antiguas y modernas frente a los arcanos o las situaciones de incógnita, de difícil definición, y entonces para sobrevivir grupos humanos acuden al mito y se refuerzan con el mito y además lo van creyendo, lo van sintiendo y lo van corporizando. Claro, el mito, Nacho, es parte de la realidad objetiva de nacimiento de las sociedades y de la cultura, ¿no es cierto? Pero, ¿en qué momento de la historia el mito pasa a ser considerado como algo subjetivo pero irreal, algo fantasioso, que no es un hecho objetivo? Pero en la historia antigua sí es un hecho objetivo porque la gente objetivamente vive como si ese mito fuera un hecho concreto de la realidad. Los gigantes y los dioses en la Grecia antigua son parte de la vida cotidiana de la ciudad. Se ha hablado del mito aludiendo a lo de Grecia, a lo del antiguo Egipto, etcétera, como una especie de encantamiento y de lecturas maravillosas, etcétera, donde hay varios dioses, superhombres, héroes, semihéroes, y entonces uno se encanta más de una novela de ficción, de una teoría de esa naturaleza, pero desde el punto de vista del trasfondo social que tiene, permite recomponer y reconstituir, recargarles de ánimos a las poblaciones actuales, porque los mitos, bueno, no tienen mucho de verdad, pero sí tienen mucho de consistencia en el sentimiento de la gente, porque son afectivos. Por supuesto, además se trata, Mancho, de narraciones, siempre narraciones, y en esa narración la palabra es sustantiva, vital para construir ese mito. Y ese mito, por lo general, siempre se refiere a vacíos y debilidades de la existencia humana en esos espacios concretos de la vida, de la geografía donde están, etcétera, de las relaciones sociales que tiene con sus vecinos, con su gobierno, en fin. Y tiene que ver básicamente con hechos que son producidos por personas superiores, personas que son dioses, mitos, míticos, ¿no? Y además que están siempre explicando el origen de algo, el origen de la existencia humana, el origen, por qué hay, digamos, árboles, por qué es así como es la naturaleza. Entonces se trata de explicar eso y por eso hay mitos en diferentes espacios explicativos de la realidad en su conjunto, mitos de orden antropológico, religioso, ¿no es cierto? Bueno, y hasta del origen del mundo, ¿no? Claro, el diluvio universal, los grandes héroes, las fundaciones, etcétera, y la explicación cosmogónica, cosmogólica, es decir, qué significa el universo para la vida y por qué estamos presentes en el momento y hacia dónde vamos y quiénes somos. Entonces, como no hay respuestas racionales, uno empieza a armar pues su estructura y entonces hay una especie de composición, de organización y reorganización del imaginario social, ¿no? Por supuesto, y hay incluso, digamos, espacios o sentidos para la explicación de las cosas, y ahí vienen los términos que han usado, que es la cosmogonía y la cosmología relacionada a, digamos, al firmamento, a los astros, ¿no? Pero aquí lo clave es lo primero que quería plantear, estaba planteando. ¿En qué momento se separan? Algunos indican que ese momento es preciso con Platón, que Platón en el mito de la caverna, ¿no? El mito de la caverna, pero no hacen referencia a eso, sino a otro libro de él en el cual opone mito a logos. Yeah. Entonces empieza el logos. Es también una narración, ¿no es cierto? Pero que esa narración tiene una característica que no tiene el mito, y es que lo que dice la narración tiene que ser llevado a la observación y a la comparación y a la demostración racional, causal, científica de lo que está narrando. O sea, entonces el mito es inherente a la condición humana, porque ¿quiénes son los principales interesados en crear mitos? Las mismas personas son los que crean los mitos para recomponerse e instalarse en una sociedad determinada y saber por qué son lo que son, ¿no? Por eso la construcción del mito, Nacho, es respuesta a lo que uno no puede explicarse racionalmente. La muerte, por ejemplo. Entonces hacen mitos para ver que hay otra vida. Pero acá viene otro asunto más interesante todavía. ¿Cuál es, por ejemplo, las religiones? Acá hay el judaísmo, el islamismo, el cristianismo que ha devenido en catolicismo, en fin. Ellos escriben, pero
ellos mismos se consideran con sus propios ojos mirándose a sí mismos como realidades objetivas, concretas, verificables en la historia, demostrables a través de la historia, porque narran hechos de personas que se demuestra objetivamente que han existido en la vida, y se separa ese imaginario de cosas del mito. Entonces ellos dicen, nuestra doctrina en el Islam, en los judíos, etcétera, no es mito, es realidad objetiva, claro, demostrable, porque tiene ese vínculo con la historia. Entonces el mito se separa de logos con la ciencia y se separa de las religiones. En esta época moderna vivimos saturados de mitos, ¿no? El mito del crecimiento económico, el mito de la verdadera democracia, cuando son ciertas falsedades y son realmente espeluznantes mentiras que la gente tiene que compartirlas por inacción, por cosas de esa naturaleza. Y además, por ejemplo, hay la otra cosa, el mitómano, el que inventa falsedades, inventa mentiras y las cree. Es decir, una patología. Y, por ejemplo, sin ofender, sin no hacer cálculo de lo que es la historia, Alan García fue un gran mitómano. Creía en las mentiras de las que hablaba y, inclusive, como el flautista de Hamelin, hacía que toda la gente le creyera y sintieran que las cosas que estaban viviendo eran pues supra importantes y tenían una validez y una contundencia única, ¿no? Entonces, esa es también la distorsión contemporánea de los mitos. Ahora ya no tienes el mito de los grandes héroes de la Grecia helénica, ¿no? Sino a una estrella de fútbol, a una estrella del jet set, a cantantes, etcétera, que se vuelven mitos y arrastran a poblaciones, etcétera, y la gente se pone tatuajes sobre esos y entonces están rindiendo culto a esa irracionalidad, pero que es compañera de las personas y entonces puede haber hasta un punto de alienación, pero es parte pues de la existencia, ¿no? Hay grandes mitos, hay mitos pequeños y hay mitos deleznables, pero que tienen su peso social, ¿no? Claro, de Alan García Nancha has dicho mitómano. Mitómano, pues, o sea, que creía en sus mentiras pero y les hacía creer. Pero además de eso, no sé si tendrá relación o no con el mito, era un extraordinario megalómano. Claro, o sea, se amaba a sí mismo. Yo soy el centro del universo y el centro. Le faltaba decir nomás espejito, espejito, ¿quién es el más bonito, no? Bueno, pero en torno del mito también, Nacho, yo me estaba haciendo estas preguntas, ¿no? Tiene relación con la leyenda, muchas leyendas son mitos. La leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, que salieron del lago Titicaca. Claro, el adorno que le han hecho puede ser cierto, ¿no? Pues sí, y claro, después se fue al Cusco, abandonó Puno y fue el primer migrante. El primer migrante, es la historia lamentable de nuestra patria chica, ¿no es cierto? El Puno. Entonces, esa relación con la leyenda también es interesante. Pero también has dicho que el crecimiento económico es un mito, pero podríamos plantear también, no sé hasta qué punto, pero la teoría del libre mercado, como que funciona automáticamente por sí y ante sí mismo, de manera que garantiza no solo la competencia, garantiza la calidad en los servicios, etcétera, ¿no? Pero si fuera ciencia, no tendría tantos vacíos, ¿cierto? Ni tantos huecos por donde se sale la verdad. Entonces, por ese sentido, no es ciencia tampoco, aunque dicen que es una ley social que se repite, etcétera, pero eso no ha sucedido en la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, no es un hecho verificable y demostrable. Y ahora, en la historia de la ciencia o en la filosofía de la historia y en el pensamiento hermenéutico de interpretación de las cosas, Gadamer habla de que el método científico es un mito. Porque cómo uno puede adaptarse a una especie de encasillamiento de cerebro cuadriculado persiguiendo los mismos pasos desde el marco teórico, la formulación de la tesis, la antítesis y todo un corpus, cuando el hecho científico debería tener otra mayor libertad de asociación de ideas y de contenidos, ¿no? Entonces, no es una iconoclastia decir que el mito o el método científico es un mito. ¿Por qué? Porque no es tal, no tiene la consistencia de esa afirmación, ¿no? Por eso a veces estamos tan empantanados en creaciones y en propuestas que cambien, transformen, revolucionen nuestras realidades sociales, ¿no? Sí, eso de Gadamer que has dicho es sumamente interesante y me lleva a mí a una lectura de hace unos años atrás cuando estaba en el Ministerio de Salud en Lima, que en un libro que lamentablemente lo he prestado y bueno, ya no lo han devuelto, ¿no? Aurora de Nietzsche. Yeah. Hay uno de
de sus párrafos, de sus frases sentenciosas, dice que lo que ha dignificado al siglo XIX no es el triunfo de la ciencia, sino el triunfo del método científico sobre la ciencia, ¿no? Entonces es una frase genial, porque obviamente en el escenario de la ciencia hay, digamos, científicos, cienciólogos, si podemos llamarles así, que cuestionan el método, ¿no? Que cuestionan radicalmente cuál método dicen, ¿no? En fin. Pero además, Gadamer dice una cosa, y es demostrable, que ¿cuál pesa más en el imaginario social? ¿El mito? La ciencia, ¿no? Entonces, la ciencia, para él, quizás en un momento, hablamos de la ilustración, del progreso, de toda esa cosa, dice que en la época actual la razón está perdiendo piso y por tanto la ciencia. Y la ciencia se está convirtiendo ya no en un, digamos, conjunto de saberes que apoyan al desarrollo humano, sino más bien apoyan al crecimiento económico y político de unos pocos poderosos, entonces, ¿no? En el mundo. Ahí deberíamos entrar sin alejarnos del mito, consintiéndolo como una verdad que tiene su peso y que subyace en todo. Va a ver que lance la primera piedra aquel ser humano que no tiene mitos en la cabeza y que los cree a pie juntillas sin necesidad de que sea un mitómano total, ¿no? Pero, por ejemplo, deberíamos hablar de la razón dialógica, es decir, cómo construimos razón si no es a través del diálogo, de la contraposición, de la contrastación, del debate, de las visiones dinámicas de la realidad. Pero ¿qué es lo que pasa en las propias universidades ahora, Ismaco? Ya no hay razón dialógica, sino constreñida al éxito. Todos los que ingresan a la universidad no es para saber ni conocer, sino para titularse y para tener un estatus y encarrilarse, cuadricularse sobre una determinada situación, y entonces en su vida es contradictorio, van consintiendo cosas que no son pues las que están acordes con una visión más esperanzadora y más comprometida con el devenir humano, ¿no? Con el devenir de la sociedad. Sí, pues, en ese escenario que estás planteando hay varios hechos que son sustantivos, ¿no? Importantes. Es decir, en nuestro país, por ejemplo, Nacho, el mito, como ya dije, del libre mercado, el crecimiento económico, ¿no? Pero en realidad, entre comillas, podríamos decir que se trataría de un mito, ¿no? Porque en algunos casos ha resuelto algunos problemas de la sociedad y de la cultura, ¿no? Pero en todo caso, las personas necesitan construirse verdades para ellos que no pueden ser demostradas racionalmente. Además, en un escenario actual en que la razón está perdiendo su piso. Y las consienten, porque hay una especie de secuencia histórica de afirmación a través del mito y de las ideaciones hasta de la propia fantasía, ¿no? Por ejemplo, como todos han aludido, el origen del imperio, del Incario, y la fortaleza de los aymaras, su capacidad, etcétera, pueden tenerlas, pero cuando se generaliza y dice una cosa es diferente a la otra, etcétera, se contrasta para validar una preeminencia de un grupo étnico-cultural respecto de otro. Entonces, es una especie de salvaguarda, es decir, se protegen a sí mismos creándose esas infatuaciones, esos orgullos desmedidos y, bueno, afirmativos de una originalidad, ¿no? Claro. ¿Sí? Esa es parte de esa visión del mito. Entonces, el mito es consustancial a la naturaleza humana. Tenemos que usar mitos históricos, sociales, culturales, de alguna manera para defendernos. Bienvenidos cuando sean del tamaño de una propuesta de orden sociológico, etnohistórico, etcétera, pero a los que hay que criticar y hacer una vivisección cuando se trata de estos mitos contemporáneos tan destructivos, tan alienantes y destructores de nuestra realidad, ¿no? Es el mito del crecimiento, del desarrollo, del mercado libre, etcétera, que son engaña muchachos, porque además no se lo están analizando a profundidad y estamos conviviendo con ellos de mala manera, porque se pueden convivir con otra clase de mitos que nos pueden dar otra preeminencia emocional, afectiva, simbólica respecto de nuestra realidad, ¿no? Bueno, como de costumbre hemos conversado de este tema, es carta abierta para que ustedes lo profundicen más, analicen, cuestionen y puedan profundizar. Nos vamos a la anécdota con María Luisa Cornejo Rocío de Anderes. Hola amigos,
Gracias por estar ahí y por vernos. Ahora les voy a contar una anécdota de Lord Byron. ¿Quién fue Lord Byron? Él nació en Londres en el año 1788. Tuvo una niñez y una juventud muy tristes, porque, entre otros motivos, él estaba muy acomplejado porque tenía un pie deforme. Pero a pesar de todo eso, tuvo una educación muy esmerada en la Universidad de Cambridge. Y fue malo. ¿no? Y entonces su obra cumbre fue Don Juan, pero a los 18 años él escribió su primera obra. ¿No? Sí, murió él muy joven, a los 36 años, porque adquirió unas fiebres durante la guerra de la independencia de Grecia, de la cual tomó parte. No, aparte de eso, él fue un poeta, dramaturgo muy apasionado, y su tipo de héroe fue romántico y tuvo gran influencia en la literatura europea. Ahora viene la anécdota en que él en varias ocasiones dio constancia del inmenso amor que sentía por su perro. Y un día que se embarcó hacia Francia, el animalito perdió el equilibrio y se cayó al agua. Imagínense, él desesperado empezó a gritar: capitán, capitán, salve a mi perro, pare el barco. Pero el capitán le dijo: imposible, por un perro no puedo parar el barco. Y por un hombre sí, y sí, inmediatamente se tiró al agua, ¿no? Y por salvar a su animalito. Entonces el capitán no le quedó otra que parar la embarcación y sacar al poeta y a su mascotita. Ante este episodio, y dejando traslucir su escepticismo, Lord Byron pronunciaría una de sus más célebres sentencias. Y dijo: cuanto más conozco a los hombres, más amo a mi perro. Excelente anécdota, además que es proverbial, porque ha pasado la historia de que además de ser el más fiel amigo del hombre, es el más sincero, ¿no? Pues bien, nos vamos ahora a una biografía de un conocido poeta arequipeño, Alberto Hidalgo Lobato. Fue un arequipeño, mejor dicho, afirmemos que es un arequipeño en todo el sentido de la palabra, y no lo fue porque se caracterizaba por ser lonco, sino por su temperamento incisivo, jodedor, urticante, al tiempo de ser creativo e innovador. Es de esos arequipeños que parece se van extinguiendo, que unía carácter fuerte, barnizado, compuesto de notable y admirable talento. Nació en 1897, a finales del siglo XIX, y falleció en Buenos Aires en 1967, a los 70 años de edad. Fue poeta y ensayista y varias veces nominados desde Argentina como candidato al Premio Nobel de Literatura. Con Jorge Luis Borges emprendió una compilación antológica sobre los poetas latinoamericanos de ese tiempo. Fueron amigos hasta que Hidalgo ironizó sobre la obra poética de Borges, que en muchos pasajes se obsesiona con íconos reiterados como los espejos, los sueños, los tigres, los laberintos, y sobre eso expresó Alberto Hidalgo sentencioso: Borges es autor de obras repetitivas y de segunda mano porque se repite a sí mismo y escribe la misma página 2 veces. A lo que Jorge Luis Borges replicó diciendo que Alberto Hidalgo no es menos binario, no se repite a sí mismo porque plagia a terceros, dado que la primera versión de sus obras pertenece a un tercero. Bueno, ahí Hidalgo es autor de segundas versiones y casi ninguna le pertenece, concluyó Borges. En fin, de estas ocurrencias y fin de la amistad, no se volvieron a hablar ni Borges ni Hidalgo. No se reparó que Borges reelaboraba y ensayaba variadas versiones sobre un mismo tema, buscándole simetrías o asimetrías, y afirmaba que el concepto del texto definitivo no corresponde a la creación, sino que pertenece a la religión o al cansancio del autor. Siempre hay que renovar lo mismo que uno está sintiendo. Bueno, las obras más resaltantes del poeta arequipeño son en poesía Biografía de yo mismo y en prosa Diario de mis sentimientos. En Arequipa, los grupos vinculados al arte y la
Costa Cultural no lo querían y hasta hoy no lo quieren, justamente por ser un arequipeño temperamental y visceral que enrostró y apuntó su crítica contra sus propios paisanos, que según él eran creadores plagiómanos. Ninguno de sus contemporáneos se salvó de sus críticas, en especial de sus diatribas en ensayos, por ejemplo, de muertos, heridos y contusos, o de sapos y otras personas, así como hombres y bestias. Era un gran panfletario. En todos los casos, las antologías sobre pensadores arequipeños de valía y trascendencia no lo incluyen. El máximo reproche que se le hizo fue que rendía un desmesurado culto a sí mismo. Tenía un ego tan alto como el elevado volcán Misti, y tan adusto y seco, duro y frío como las columnatas áridas y casi acuarteladas de la Catedral de Arequipa, que semejan el frontispicio de una mezquita temerosa de recibir ataques de herejes insurgentes. En todo caso, la obra de Alberto Hidalgo Lobato, más allá de los símiles con el Mistis o con el bloque catedralicio, es una obra profusa y monumental. Su inacible belleza poética destaca en sus poemas Actitud de los años y Descripción del cielo. Beligerante, brillante y camorrista, de fuerte temperamento y voluntarioso, castigó a los prójimos. Alberto Hidalgo no poseía freno, sino presuroso y celoso, y útil, acelerador, sin autocontrol y casi desbocado. Vivió a prisa y fue en sus inicios aprista, pero inteligentemente dejó de serlo cuando enfrentó el cinismo y las desviaciones ideológicas de ese movimiento que claudicó ante la oligarquía limeña, a la que deseó combatir y con la que después convivió amansada y enjaulada en ocultos vínculos de afecto y en visibles jarabes de lengua de odio circunstancial y público. Léanlo, no para aprender a insultar, sino para aprender a construir pensamientos sensores sobre nuestras múltiples realidades, para enfrentar la gran falsedad e hipocresía crítica y nada creativa que hoy campea y pulula en el país. Aquí una de sus desproporciones y alusiones gratuitas, refiriéndose a Machu Picchu, dice: en Machu Picchu es Machu Picchu la ciudad donde Dios se desprestigia, porque demuestra que él nunca hizo nada que se pudiera comparar con Machu Picchu. Bien, hasta aquí la biografía de Alberto Hidalgo Lobato. Y nos vamos para finalizar con una poesía de una antigua señora limeña muy recatada, Catalina Recabarren Ulloa. Y estos son astracanadas y humorismos para que sepan ustedes que las poesías no solamente son profundas, musicales, etcétera, sino también son en muchos casos rimbombantes, ¿no? En su libro Chanfaina y de su pícaro y gozoso llamado Trabalenguarrotipo, ella, con apellido vasco, porque era Catalina Recabarren, dice, casi como una bagatela, algo fútil e inútil, pero divertida. Dice: esta visca, brusca, vasca, con su lengua burda, cerca, con su lerda cara larga, más de vaca que de vasca, chusca, etrusca, griega, checa, chueca, sosa, suiza, sueca, nos endulza y nos amarga. Pobre vaca gorda y larga, con su vasta tosca bata, neta, nota, acota, cata, Catalina. Rima, rema, rosa, reza, canta, cuenta, da la lata, beta, bota, visa y besa, casa seca, torna y daca, boba, viva, vasca, vaca. Catalina Recabarren en una bagatela humorística, fútil, pero de todas maneras musical. Hasta aquí el programa de Los 7 Ciudadanos, Cultura Política.